Es que llevamos mucho tiempo de haber platicado con el máster que invitaste el día de hoy, señor Pelón. Sí, pues porque tú lo vas a presentar, tú lo invitaste. Es mi gente, es mi gente. Es de tu gente. Yo la voy administrando, yo la voy regenteando y les saco jugo. pero es tu gente, pero también es parte de mi gente, pero es tu gente, tienes toda la razón. Sí, sí. A ver, bueno, además aquí es mi pariente, que es un gusto otra vez presentar al maestro Ricardo Son, que los choreros de cepa se van a acordar que hace un buen de años ya estuvo aquí en La Chora. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Un honor estar aquí de regreso en este magno foro de la cultura tapatía. Eso. No se diga más. Sí, oye, es que bien, así como además, dijiste, bien. Además estamos en 3 puntos diferentes, Guadalajara, Ajijic, y tú estás en Rochester, Nueva York. Rochester, Nueva York, sí. Es igual que cuando dicen Londres, París, etcétera. Así estamos, sí. Exacto. Zaguayo, sí. Londres, París. Yo estoy en Zaguayo. Vamos, o sea, va a haber muchas cosas para el chorero de veras clavado, que escucha todo y se acuerda de todo, pues a lo mejor vamos a decir cosas que ya nos escuchó, no importa. Digo, de todos modos va a ser, siempre que vuelve aparentemente a pasar lo mismo, no es cierto. O sea, siempre es otra cosa. Es muy profundo eso que dices. Gracias. Me clavé. Oye, además te voy a decir, Ricardo, estuvimos en San Diego hace como 2 meses más o menos, el señor Pelón y yo, y conocimos a un buen claro. músico que te manda muchos saludos. Se llama como el señor de la UIF aquí en la Ciudad de México, el que se encarga de meter a la cárcel a los corruptos. ¿Cómo se llama? Bueno, es su sobrino, ¿verdad? Es su sobrino. Pablo Gómez. Pablo Gómez, músico, guitarrista. Sí, ¿cómo no? Sí, lo conozco, ¿cómo no? Sí, no sabes. Claro, él estaba en UCSD, sí, Pablo lo conozco desde hace muchos años. De hecho, estuvo en Cincinnati en algún festival que organicé cuando todavía vivía por allá. Sí, ¿cómo no? Sí, digo, afortunadamente dijo cosas buenas de ti porque yo me empezó a poner nervioso de que ubicaban al señor Ricardo, que yo sé que es de un carácter pues fuerte, mi pariente. No, para nada, pura buena vibra te tiró eres no, pues que chido, y que obviamente llevan en esto pues de músicos. Él vive, digamos, está trabajando en la Universidad de San Diego, pero vive en Tijuana. Y tiene esa como vida de que pasa la frontera, chambea, se regresa, pero es un tipazo, la neta, nos trató súper bien ahora que fuimos ahí Digo, se me hace de esas ocasiones como muy curiosas de que alguien te ubica, o sea, porque, o sea, no sé, ya me corregirás, pero siento yo que el mundillo, pues, de la música clásica, pues es sí como de una secta muy reducida, ¿no, Ricardo? ¿Cómo está la onda? O sea, nadie los conoce. Si has oído de un libro que se llama Gulliver y Lilliput. Sí, lo que no podías creer es que alguien me conociera, ¿verdad? O sea, porque además de ti, de Trino, no sé quién más me conoce. No, digo, es que es un mundo de alta especialización, ¿no? O sea, ese de tu campo, la música de conservatorio, ¿no? O sea, sí, pues es un mundo, pero sí, yo creo que es igual con muchas cosas. Además es un mundo muy fragmentado, porque por una parte está lo que es o sea, todo el mundo, digamos, de la música clásica, pero la música contemporánea es en realidad pues un mundo todavía más pequeñito, ¿no? Muy pequeñito. Sí, o sea, exacto. Estamos hablando, por un lado, de la música, por así decir, seria, pues, o sea, que te metes a un conservatorio a estudiar, pero ahorita hiciste la diferencia de lo que más se conoce de esa música es la clásica, o sea, de otros tiempos, ¿no? Sí. O sea, porque ya la música contemporánea clásica, en general, es rarísima. Bueno, a ver, espérate, o sea, es rarísima para ti, yo estoy seguro que Trino, podemos hablar de muchas cosas de música clásica contemporánea, pero claro, no lo vamos a hacer para no evidenciar aquí. Yo iba a hablar ahorita de un nuevo grupo que se llama Asia. Ay, sí, no te creas. No empieces, no te creas. Oye, no, la verdad es que
tenemos muchas ganas de platicar contigo cuando me dijo Gis que ibas a estar aquí, miles de recuerdos, porque también hace muy poco tiempo vino aquí a la casa el famoso Conejo. Ah, el Conejo, claro, cómo no, sí, mira nomás. Es que fíjense, Palchorero, o sea, los que no ubican esto, en nuestro muy pasado, Trino y yo hicimos una incursión en el mundo del rock, o sea, muy, muy breve, pero tuvimos ahí nuestros muy triste, grupos. Breve y triste. En esta etapa justamente era cuando todavía Ricardo, o sea, vivía en Guadalajara, o sea, bueno, más o menos, pues, pero y compartimos en algún momento, estuvimos en el mismo grupo, pues, Plasmodia. Ajá. Así es. Y el Conejo, que sigue tocando, bueno, sabes, él siguió su vida, digamos, tiene un taller mecánico y se dedica a todo ese rollo, le ha ido súper bien, pero él sigue siendo un gran músico, pero él me decía, no, es que Ricardo, grandes ligas, digo, oye, cabrón, pero si tú eres buenísimo, ¿no? O sea, sigue teniendo todavía su estilo y demás, pero te admira, porque pues, sigue siendo esa parte en la que dice, no, pues Ricardo es que sí logró hacer lo que quería desde muy chavo, que era eso, irse a especializarse, a estudiar a Estados Unidos, pues a un conservatorio de verdad, ¿no? A ver, no recuerdo si otra vez lo vimos este asunto de la vocación, pero cuando estábamos ahí compartiendo estábamos en el grupo de rock, oíamos pues las mismas cosas contigo, Ricardo, o sea, que Pink Floyd, que Led Zeppelin, o sea, con el grupo tocábamos unos covers de que Dire Straits, tú te aprendiste el requinto y todo. Por supuesto. O sea, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué malas caras viste o qué onda? Pues, o sea, ¿por qué te fuiste a la música clásica? Bueno, me fui a Estados Unidos, pienso que fuiste tú el que me llevó en la cajuela del coche, ¿no? Porque es posible. Eso fue hace muchos años. No, bueno, pues fue una época increíble, ¿no? Era en Guadalajara, digo, no sé las generaciones de ahora cómo lo vean, pero era muy curioso porque estaba toda la gente que hacía arte de algún modo, hizo rock and roll, ¿no? Aunque después se dedicaran a otra parte del arte, pero era una época muy, muy interesante. Y el Conejo era un gran guitarrista, ¿no? Tocaba, y yo me acuerdo, fue la primera vez que vi a alguien de mi edad, quizás tiene un par de años más, tocar de estos requintos que sacaba de grupos. Entonces para mí fue muy inspirador, pues, conocerlo y oírlo, y luego nos juntábamos a tocar y demás. Y sí, yo me fui básicamente porque me empezó a interesar cada vez más la composición, y pues era cada quien conforme agarraba su camino, ¿no? Que pues yo quería seguir en la música, pero Gis, por ejemplo, no me acuerdo si entraste al ITESO en esa época, y todo el mundo como que iba encontrando, entonces... Ya no me acuerdo. Sí, es que era, o sea, digo, socialmente era increíble tener ese grupo, ¿no? Pero sí, yo quería pues estar componiendo, y me empezaron a gustar más cosas, y de hecho fue Gis Gis era el del gusto raro en aquella época, yo me acuerdo. Sigue siendo. No, ya estoy bien fresa, Trino. Pero, ya. ¿estamos hablando de música o gusto raro? En general. En general, sí, no, Gis era muy aventurero, sabía mucho, pues era otra época, ¿no? En que no había internet ni nada, entonces Gis estaba conectado con todo el mundo de la ilustración y de la pintura. A mí me llamaba mucho la atención. Y luego en la música, pues Gis era de los que iba a las disqueras y sacaba discos raros, entonces también me inspiraba mucho eso. Sí, ahora pues ya no sé, que ya eres un Swiftie ahora, me parece, ¿verdad? ¿O cómo? O sea, no, yo por ejemplo yo sí di el braguetazo y suspendí el coleccionismo de discos y me fui directo al streaming. O sea, yo ya soy desde hace muchos años Spotify, pues. Sí. Pero sí te quejas mucho, Pelón, de que obviamente tenías una colección, bueno, la tienes todavía ahí. Sí, ahí la estoy viendo ahorita, ahí está, fíjate. De LPs y de CDs y demás, de cosas que podían variar desde... Puede ser una onda súper fresa, y además hasta te gustaba esta onda argentina. ¿Cómo se llamaba esta cantante
como de la nueva trova que te gusta, pelón. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, desde Mercedes Sosa hasta a Diamanda Galás, ¿no? Sí, que era ya una onda de... Me considero de espectro amplio y sofisticado. Qué bien, qué bonita opinión. Que alguien hable bien, hombre. En medio está, ya sabes, King Crimson, y luego Brian Eno, y los hizo muy fan de David Bowie, y ahí estaba el pelón como encontrando y buscando discos y demás. Pero obviamente tú, Ricardo, te fuiste a la onda de la composición pues ahora sí, es una especie de aislamiento, porque yo a veces creo que los músicos que se dedican ya realmente a la composición de cosas no quieren ya ser a lo mejor como influenciados por algo más, sino más bien encontrar su propio camino, sonido, o como se le llame, ¿no? Pues bueno, en parte necesitas mucho tiempo, es como ustedes, ¿no? O sea, aquí los veo en el radio y cuando cuelguen se van a su casa a escribir más, ¿no? Ya dibujar. Yo pienso que para mí lo que pasa es que entré a lo del mundo de la música, tenía casi 20 años, había estado estudiando guitarra y demás, y una parte muy importante en esa época era también Carlos Sánchez, que estaba también metiéndose a la cuestión de la música. Él tenía este grupo con Alfredo y Jaramari, entonces había mucha inquietud, ¿no? Por conocer otras cosas y todo esto. Entonces, acá lo que pasa es, más que nada, hay un componente muy social, pues, con lo de la música contemporánea. Conoces gente que es afín, que músicos, pues, que tocan eso. Y lo que ha pasado es que he hecho como una especie de comunidad ambulante, que es este grupo que se llama el Song Collective, ¿no? Que son un montón de músicos. Trino, tiene un grupo que lleva su nombre. Está buenísimo, me encanta. Song Collective. Song Collective. Sí, pues es un grupo como de unos 8 a 10 músicos, depende de los proyectos, y he escrito mucho para ellos y bueno, para otro tipo de configuraciones, ¿no? Y lo que ha sido muy interesante para mí es que me fui de Guadalajara, pero al cabo de los años me he ido reconectando mucho, por ejemplo, con La Cooperacha, ¿no? Que es este grupo de títeres y teatro, que tenemos un proyecto que ahora que incluye a Gis, y luego con el mismo Gis, que ha hecho ya varias cosas. Entonces, por esa parte, quizás más que por la parte musical, siento que me he reconectado mucho con la ciudad, ¿no? También he usado mucha poesía de Raúl Aceves. Claro. Padrísimo. De mi hermana Laura. Hicimos un proyecto muy grande hace 2 años en el Festival de Mayo. Y bueno, con Alfredo Sánchez también hice una pieza. Entonces, ha habido como mucho conectarse por esa parte, más que por trabajar con músicos allá, porque no ha habido en Guadalajara en realidad un escaparate de música de cámara contemporánea muy grande. Creo que está mejorando mucho la cosa ahora, pero por años pues no había quien se interesara y tocara, ¿no? Dices Guadalajara, no, pero en México sí hay ya localizados gente de la música contemporánea. Sí, bueno, en la Ciudad de México hay ensambles muy, muy buenos, ¿no? Y uno, el más, digamos, el que es más importante se llama Cepromusic, un nombre poco afortunado. Sí, no, muy mal. Pero muy buen grupo, ¿no? Y ellos, José Luis Castillo, quien dirige la Filarmónica de Jalisco, es director también de Cepromusic, y ese es súper ensamble, a nivel internacional. Ok. Y hay otros grupos, y siempre ha habido música contemporánea, hay festivales y demás, pero así en Guadalajara, curiosamente, es donde ha sido más complicado, la verdad. No entiendo por qué, quizás, las cosas estén un poco mejor ahora, ¿no? Has tenido últimamente al Conjunto Santander, que lo tiene la UDG, al nuevo, creo que se llama Plácido Domingo La Sala. Uh-huh. También desafortunado nombre, pero por la historia ya sabes, pero el Plácido Domingo tiene pues, está hecho realmente de primer nivel, tiene una diseño, acústica y diseño de todo, uh-huh, que es increíble. O sea, yo digo, ya hay lugares en Guadalajara donde ya no es esta onda
que sufren los músicos, que de repente puede ser el Teatro de Gollado se quedó muy atrás, ya no existe la Larife, cosas así, pero hay como nuevos lugares. Entonces, mi pregunta va sobre el caso de, te han invitado, te gustaría que te invitaran como para ser director de, ahora sí, y venirte para acá, para Guadalajara, Sí, una temporada. Nosotros podemos ir ahí litigando. Conocemos al rector. Ay, sí, no te creas. No, pues mira, yo estoy en realidad muy contento acá tengo un trabajo que me gusta mucho pues en la universidad y me deja mucho tiempo para escribir, entonces no, a mí lo que me gusta regresar a Guadalajara es para colaborar digo, porque hay una parte muy social del arte, ¿no? O sea, colaborar con GIS, por ejemplo, no sé si te ha platicado, pero tenemos ahí un par de proyectos. Buenísimo. Y luego con el Cepro Music también he estado allá en la Ciudad de México, y ahí en Guadalajara con la gente de la Cooperacha precisamente ha sido un encuentro muy interesante, porque son un grupo que hace mucho, digamos, arte callejero, si le podemos llamar, de títeres, van a las colonias y todo, pero además tienen toda esta otra vertiente en que les gusta hacer ópera contemporánea, entonces han hecho proyectos con Carlos Sánchez Gutiérrez, con Juan Trigos y conmigo, y tienen otras cosas. Pero, y eso me gusta. ¿Sí? ¿Pero todo relacionado a los títeres? O sea, la compañía esta de la Cooperacha, ¿o no? Sí, bueno, eso es lo que, o sea, es una compañía de títeres, aunque en realidad es un poco más amplia la gama, porque bueno, hacen todo tipo de títeres, pero además, digamos, lo que es el diseño de la escenografía, construyen cosas y además son actores, ¿no? Entonces es este mundo un poco, digamos, liminal entre el teatro y los títeres, en que a veces el operador del títere es parte también de lo que estás viendo en escena, ¿no? Y siempre son proyectos, digo, complicados por la cuestión de la lana, ¿no? Ellos consiguen apoyos de allá, yo consigo apoyos acá, y todo necesita mucha coproducción, muchísimo trabajo de logística. Eso es lo que es muy, muy difícil en lo que yo hago, ¿no? Tienes que generar todo este entorno, conseguir muchísimo dinero, organizar mil cosas. Entonces, es un arte realmente muy comunitario en ese sentido. No puedes, o sea, no puedo yo hacerlo solo, ¿no? Yo escribo mi música, pero montarla me lleva muchísimos meses de estar en contacto con la gente y todo. Entonces, bueno. O sea, porque la parte más complicada implica, o sea, es que implica estar organizando a muchos músicos, sobre todo, supongo. Sí, o sea, tienes que conseguir la lana porque no hay mucho dinero en esto. Entonces, todos los apoyos son, por ejemplo, solicitudes a fundaciones, solicitudes a universidades, festivales que te pagan una parte. Entonces, vas montando todo como proyecto desde ese punto de vista y luego coordinar todo, ¿no? Por ejemplo, acá el proyecto ese que vamos a hacer en el Festival de Mayo es un cuento mío, que nunca he hecho eso, pero es un cuento que les contaba a mis niños sobre un pirata barba verde. Pues Barba Verde. Barba Verde, sí, que es barba verde porque nunca se baña, entonces la barba se le llena de mugre y entonces le empieza a crecer todo aquello. Y hice un cuento en base a eso, y esto lo va a tocar un cuarteto de cuerdas que está en Boston, que es el Lydian String Quartet. De ellos es el encargo en realidad para mí, digamos. Y luego un guitarrista mexicano, Dieter Hennings, que ha estado ya en Guadalajara, un genio de la guitarra, y una cantante que es Lia Brisky. Entonces yo estoy escribiendo el texto y ahorita haciendo la música, y luego tengo que organizar que vayan la cantante y el guitarrista a Boston a ensayar con el cuarteto. Luego tenemos que viajar todos a Guadalajara y montar con la gente de la Cooperacha. Y mientras estoy en contacto con Antonio Camacho de la Cooperacha para los diseños de cómo va a ser el montaje y todo eso. Hablamos, digo, ese es el área de él, pero hay muchísima comunicación. Y luego ahí es donde GIS todavía necesita ser parte de los diseños, que después de este programa te voy a llamar. Porque, ¡qué chingón! Sí, entonces es así, ¿no? Toño Camacho tiene mucha idea de toda la onda del títere y puede hacer unos personajes chingones con los monos de
His, por supuesto, pero todo eso, como bien lo dices, hay todo un proceso y demás, y ya tienen un lugar donde lo van a hacer acá en Guadalajara. Sí, esto va a ser en el Teatro de Gollado, en el Festival de Mayo, creo que mayo 14. Entonces... Estaría padre hacer un programa, Ricardo, unas 2 semanas antes de eso, en La Chora, y si andas en Guadalajara, que te invitemos al programa de tele, que lo hacemos ya, digamos, en un estudio ahí, con Toño Camacho, estaría padre que fueran los dos, para promocionar, estaría padre. Me encantaría, pero ¿sabes qué? O sea, ya no queda tanto tiempo, o sea, estás hablando del año que entra, ¿no? Estamos en octubre. Es en mayo del 25, sí. No, te aviso que el tiempo cada vez pasa más rápido, no sé si te has dado cuenta de eso con la edad, pero esto va en chinga, cabrón, agua, o sea, métele segunda ya, o sea, Sí, ya, los minutos vienen muy mal. Ya me asusté, cabrón, o sea, no. Sí, oye, ahorita, por ejemplo, lo de tus diseños te digo, tengo que hablar contigo, es en serio, porque hacen falta varios personajes y algunas cosas, entonces te tengo que platicar bien cómo está lo del cuento, y luego ellos sobre los diseños, tienen que hacer los títeres, pero todo el montaje es muchísima chamba. No manches, cabrón. Pero va a estar padre. Suena interesante, o sea, de entrada esto que estabas comentando digo, para empezar, esta como cosa que tiene el mundo tuyo, en el que casi todo se hace por comisiones, ¿verdad? O sea, una orquesta de algún lado, piensa que tú deberías hacer una pieza, ¿no? Entonces te contactan, ¿quedan de acuerdo que en la pachocha o cómo está? Exacto, sí. En la pachocha. Hace años que no oía eso. La pachocha. Somos de otro tiempo, pues. No. Oye, eso prueba que el tiempo no pasa, No, bueno, ya cuando empezó con lo del Billuy, el Billuy sí es más reciente, ¿verdad? Sí, no, sigue siendo muy viejo, ¿no? Oye, pero entonces, ¿qué? O sea, te comisionan esto, entonces tú empiezas a plantear una pieza y a la hora, por ejemplo, que piensas en la voz, ¿te acuerdas tú de una vocalista que te gusta y la contactas así en otro lado del mundo? Sí, es un grupo te digo, hay una parte muy social de esto, o sea, te vas haciendo un grupo de colaboradores, digo, es igual que tú y Trino, ¿no? Empiezan a hacer proyectos y luego otro proyecto y se vuelve, es casi una cosa social muy, muy interesante en el arte que no se habla mucho, o sea, acabas haciendo, colaborando, o sea, todo lo que haces viene en realidad muy, muy, digamos, no dictado, pero muy influenciado por la gente con la que trabajas, ¿no? O sea, trabajando con Antonio, he escrito música que nunca hubiera escrito, ¿no? Porque es para este tipo de situaciones. Entonces acá, la cantante es alguien con quien ya había trabajado, Dieter Hennings, bueno, todo esto te lo voy a contar muy breve. Empezó porque gané un concurso para escribir una obra para cuarteto. Entonces, convocaron un concurso, mandé las partituras de otra cosa, y entonces me dijeron, no, pues, ganaste el encargo y queremos una pieza para cuarteto. Entonces hice una pieza pequeñita, pero la quería agrandar, y entonces cuando surgió esta oportunidad de hacerlo del Festival de Mayo por Antonio, yo había hecho una pieza en base a este cuento, pero es una pieza instrumental, entonces se me ocurrió escribir realmente el cuento y hacer esto, pues una cosa que dure, no sé, entre 40 minutos, a lo mejor más, y entonces necesitaba una cantante, entonces conseguí a la cantante y les pregunté al cuarteto si estaban de acuerdo en que el encargo se hiciera de ese modo. Y luego hablando con mi amigo Dieter Hennings, que es guitarrista, que somos muy amigos, y te digo, eso es un genio el chavo, entonces estoy hablando con él y le dije, oye, es que estoy haciendo este proyecto con esta cantante y el cuarteto y no sé cuánto, y me dice, qué bien, suena bien, dice, pero ¿y la guitarra? Y le digo, ¿cuál guitarra? Ya se incluyó en el plan. Sí, me dice, pues es que tú no puedes escribir sin la guitarra. Le digo, bueno, pues sí, ok. Entonces incluí la guitarra y lo tuve que consultar con el cuarteto, dijeron que sí, y luego estuvo toda la cuestión con Antonio de qué tipo de proyecto, cómo le vamos a hacer, y luego la idea de incluirte a ti por la cuestión del diseño de los monos, ¿no? Porque se necesitan monos muy bizarros, entonces. Avísales que se dispararon mis tarifas. que va a hacer que junten mucha pachocha. Sí, mucha pachocha. Que horneen más galletas.
Sí, sí, no. Oye, no, es que sí es realmente una labor de orquestación, pues, en el sentido ese de estar ahí coordinando a mucha banda, Sí. cabrón. Pues mira, yo pienso que en el mundo del arte, por lo menos en lo que yo hago, por ejemplo, muchos proyectos los inicio yo. Entonces, en realidad hay también mucha esta cuestión de tienes una idea y luego hacer que otra gente se interese. Sí, Porque, sí, porque digo, es raro que te sí. hablen así, como dices, o sea, sí, de repente te habla alguna agrupación y quieren una pieza tuya, pero es muy raro. Casi los proyectos más interesantes son los que inicia uno, ¿no? Entonces, pero luego es cómo diablos le haces para realizarlo, de dónde consigues la lana, con quién te asocias. Y eso, pues te digo, es una vida muy interesante en realidad. A mí me encanta esa Oye, parte, ¿no? pero a ver, pero entonces a la hora que me estás diciendo esto de cuando tú estás tratando, digamos, de seducir a un posible productor o patrocinador, el pitch o esta pequeña conversación en la que tú vas a decirle de qué va tu proyecto, entonces sigue siendo de entrada verbal, ¿no? O sea, Sí, sí. tú le platicas. Le platicas y luego hay otras que son solicitudes muy anónimas a fundaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, fuimos a Alemania hace como un año, sí, en el 23, en mayo del 23, fuimos a Alemania con el Son Collective a hacer esta pieza Comala, solamente, sin escenografía, solo tal cual. Entonces, hay una fundación, por ejemplo, que te da dinero a músicos gringos para que viajen a presentarse al exterior a algún festival. Entonces, ese tipo de solicitudes también tienes que estar ahí Ya. averiguando y todo. Sí, es mucha, o sea, yo a veces me pregunto cómo se ve de fuera, ¿no? Llegas a un teatro, sientas, platicas con tu vecino, coqueteas con tu date ahí o lo que sea, y luego sale la gente y toca y te vas a cenar, pero detrás de eso hay como meses de estar cobrando, qué diablo, ¿no? Todos los ensayos y toda la organización, sí, pues es como es, ¿no? Sí, lo que no se ve, o sea, efectivamente, una de las tantas cosas es que debes tú ser un artista para conseguir lana, ¿verdad? Pues debes de tener mucha paciencia. Y como decía mi papá, me decía, los artistas tienen que tener algo que se llama tolerancia a la frustración. Sí. Y al cabo de los años, porque sí, hay muchas cosas que pues no se dan, pero yo digo, si te empecinas, generalmente claro, se puede, ¿no? Sí. Y digo, y en México, aunque siempre en México nos quejamos de que hay carencia de esto y del otro, en realidad ha habido muy buen apoyo a las artes, ¿no? Si tú comparas con otros países, el apoyo a los compositores que da el FONCA, el tener las orquestas, los festivales y todo eso, y hay muchísimos espacios, como dices, en Guadalajara hay unos espacios sensacionales. Yo no los conozco, pero me lo han platicado, y entonces sí hay como una infraestructura, pero parte del problema es esa como idear el proyecto y luego coordinarlo y llevarlo a su destino, ¿no? Esa es la parte más complicada, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer es cuando vengas acá, pues hay que sacarte más ahí a conectarte, o sea, pues, preséntame a tus amigos, acabo de conocer a Trino aquí. No. Mira, o sea, lo que pasa es que, digo, tú te fuiste de Guadalajara hace que 30, 40 años por ahí, me fui en el 82. ¡Wow! Sí. Un año antes de que yo me casara por primera vez, sí. Sí. Enrique VIII. Wow, oye, pero entonces sí, y luego has seguido, claro, regularmente viniendo, pero básicamente a ver a tu familia, a ver a tu mamá que todavía vive, una máster que ya salió en La Chora TV. Sí. Pero tú vienes y te encierras, cabrón, o sea, te encierras ahí a ver a tu mamá y por suerte ya medio te acordaste de que estábamos nosotros y ya de pronto me hablas y vamos a desayunar con Navarrete y te ponemos un poquito al día, pero hay que sacarte más a la calle. Sí, oye, esos desayunos los he disfrutado muchísimo. Sí, cómo no. De verdad, es curioso. Es que te voy a decir, ahorita que estás diciendo 30, 40 años, que ese es realmente el tiempo en el que te fuiste, en Guadalajara hubo como un boom, ahorita que estábamos mencionando a Carlos SG, a Alfredo Sánchez, por ahí estaba José Force empezando a pintar, estamos haciendo monos y cosas en el ITESO que nos conocimos a Falcón, a Jabás, ahí estaba José El Gis, y todo el mundo empezamos como a hacer, por ahí en el Instituto de Ciencia estaba Guillermo del Toro se fue a Estados Unidos, hubo un boom en esta ciudad muy cabrona, que no ha vuelto a pasar en muchos años. Sé que hay gente muy, muy
muy chingona, pero son como núcleos de personas, son personas que lo están haciendo bien, pero acá yo lo siento que todos éramos parte de un círculo con grabadores, con pintores, con poetas, por ahí estaba Esquinca, de un grupo que nos conocíamos todos, ¿no? Sí, sí, no, te digo, viendo, lo que pasa es que cuando estás metido en eso, pues no te das cuenta, es la realidad en la que vives y es como una especie, además, siento que parte de lo que era muy interesante es que todo el mundo estaba como jugando, o sea, nadie se la tomaba en serio, ¿no? Porque era como y totalmente improbable que fueras a dedicarte al arte, ¿no? Era algo pues, que todo el mundo hacía porque le gustaba. Entonces, de algún modo yo pienso que esa parte, de cierto modo, nos ayudó mucho porque te preserva la idea de que estás haciendo arte porque pues, es padre, te gusta, tienes buenos cuates que hacen eso. Pero es curioso, como dices, viendo ahora toda esta gente que ha seguido, digo, ustedes, como dices, Esquinca, Raúl Aceves, Alfredo, Carlos, Raúl Aceves. Muchísima gente, ¿no? Y eso sí es sorprendente porque en esa época en Guadalajara era un sueño guajiro, la verdad, hacer arte, porque era, o sea, no era como algo que se considerara, todo el mundo iba a estudiar profesiones y todo ese tipo de rollos, ¿no? Digo, y a mí me da ahorita, me está dando, o sea, quiero ver si hay por ahí grabaciones del grupo que compartíamos contigo de rock. Digo, no sé si tú ya reniegues de tu pasado rockero, no sé qué tanto como que quieras que sea olvidado. No, yo digo que no, que eso está chido, y es más, a mí me encantaría que consiguieras esas grabaciones, estaría buenísimo ponerlos en... Por ahí hay algunas, creo que las quemó Ricardo en algún momento. Las quemó. En un ritual. Sí, las eché al lago amarradas de un ladrillo. No, pues por ahí hay grabaciones, pero había mucha... Mira, otra cosa que era distinto en esa época, digo, no por ponerse académico aquí, pero es que la música popular, o sea, el rock y todo eso que escuchábamos en esa época, era un rock que buscaba también como insertarse en una especie de futuro, de renovarse y todo, ¿no? O sea, si todos esos grupos que se oían en esa generación, Genesis, Yes, toda esa gente, Tangerine Dream, era tratar como desde la música popular de buscar otras cosas, ¿no? Y yo siento que eso sí ya no lo veo tanto. Digo, igual hay ciertos grupos y todo, pero como que a esa generación, estando en cierto modo aislados en Guadalajara, era pues muy interesante todo ese panorama, ¿no? De por un lado tener a Mafalda y esas cosas, y por otro lado estos grupos que estaban como en otro planeta, ¿no? No había en Guadalajara una cosa así, pero sí. Fue un momento padre, ¿no? Ahorita yo no sé qué esté pasando allí. Digo, no sé si en el campo ese tuyo sea la norma, pero me da la impresión, porque a la hora que yo vi tu caso, que te empezaste a clavar ya en la música de conservatorio y pues prácticamente dejaste de oír todo lo demás, o sea, como que es muy absorbente, ¿no? O sea, no sé si sea el caso así general de que los que están metidos ya en el conservatorio están ya alimentándose de pura música clásica, ¿o qué? Pues mira, es todo un debate en estos días, todo ese rollo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debes de estudiar? Lo que pasa es que sí, bueno, la música clásica es un tesoro increíble y es algo que es difícil tener acceso, no sé por qué, ¿no? Porque, digo, está por todas partes, pero yo me acuerdo de joven, era algo que se veía como que pertenecía a otras generaciones y no era muy interesante. Pero evidentemente, pues es un tesoro increíble. O sea, una vez que entras ahí es dificilísimo no valorarlo. Es enorme, ¿verdad? Es enorme. Es enorme. Y luego está todo lo que es el repertorio, pero luego todo el siglo XX musical es increíble, ¿no? Y ahorita hablar de música clásica contemporánea o sea, hay tanto tipo de música, cosas de repente súper experimentales, otras menos, hay mucha intersección de repente con música popular, o sea, yo la verdad sigo oyendo de todo. Oye, porque yo me quedé, una de las últimas conversaciones, cuando tú me estabas platicando, o sea, como que, digo, por un lado yo me doy cuenta de que si ya te dedicas a la clásica contemporánea, ya tu gusto o tu sensibilidad ya está muy entrenada para oír cosas que a la mayoría de los demás
nos suena verdaderamente abstruso, o sea, o sea, como que necesitamos gracias. Más cosas para meterse uno en eso, ¿no? O sea, sí estás más entrenado, digamos, para cosas raras, por así decir, pero aún así, yo me acuerdo que tú estabas como platicándome de que hay unos chavos ya dentro de las nuevas generaciones, ya en la supuesta vanguardia, que luego tú mismo dices, a ver, tampoco se la jalen, cabrón. Con esas mismas palabras. Fíjate que es increíble, pero por ejemplo en Guadalajara, por poner las nuevas generaciones, sí hay artistas contemporáneos muy interesantes, chavos que están haciendo, chavos para nosotros, pues sí. Tienen ahorita 40, 45, por ahí está José Dávila, Lebrija, todos estos. Pero también hay músicos, o sea, músicos que tocan un instrumento que se han dedicado a perfeccionar su técnica, a ser muy buenos músicos. No son, a lo que voy, a lo mejor no son que quieren estudiar composición y demás, pero son muy técnicos y muy buenos, y lo que van escuchando. Ahora, uno como grande de familia, que tiene familia y demás, tus hijos, Ricardo, ¿cuántos años tienen y qué escuchan? Pues ellos escuchan de todo, tienen 30 años, Jacob tiene 30 años, de hecho ya tengo un nieto. ¡Ándale! Ya eres bueno. Cumplir 2 años, sí, es increíble. Y el otro, el joven, el más chico es Alban, que tiene 30. Y ellos están haciendo doctorados en otras cosas, pero de pequeños pues me los llevaba a todos estos conciertos. Y lo que pasa es que si empiezas de chavo, pues se te hace lo normal, ¿no? Vas con tu papá a un concierto, hay cosas que te gustan, otras que no. Pero yo ahí pienso que, digo, nada más por contestar lo que decía Gis de la parte de la sensibilización, es que es como todo, ¿no? Yo siento que parte del problema con esto de esa música es que todo mundo se clava mucho en la cuestión de comprender, ¿no? Es que no la entiendo. Pero pues yo digo, pues no hay nada que entender, o sea, en realidad es o te gusta o no te gusta, y de ahí en fuera es como en toda la música, ¿no? Va a haber cosas que te gustan y otras que no, entonces como que lo que se necesita un poco es una guía, ¿no? Gente que te ofrezca qué es lo que hay, ¿no? Y por otra, mucha curiosidad, ¿no? Y eso es lo que es más difícil porque pues está tan bombardeado el panorama, ¿no? Te metes a internet, hay tanta cosa que es muy difícil orientarse. Pero yo pienso que es igual en cualquier cosa, ¿no? En la pintura ustedes ven cosas que le entienden de cierto modo porque han estado toda la vida pensando con ese tipo de imaginación. Entonces, pero todo mundo tenemos de alguna manera como una raya invisible o un límite donde ya a partir de ahí como que empiezas te empiezas a pandear y dices, a ver, no. O sea, es que me acuerdo que me estabas platicando, por ejemplo, de unas composiciones de unos chavos que llegaron ahí, tú como tutor o no sé qué de ellos, pero que estaban ya metidos en unas cosas ya, ¿cómo era eso de que casi era sin sonido ya? O sea, que era como con puro viento, donde ya no era nada, y tú como que te quedabas pensando, a ver, ¿me están tomando el pelo? ¿Qué pedo? No, bueno, lo que pasa, sí, ya me acuerdo de qué era lo que estamos hablando, es que de repente, te digo, hay muchas corrientes. Una de las vertientes que hace unos 10 años estaba muy fuerte era gente compositores jóvenes que les atraía a hacer música con técnicas o sea, usando instrumentos, pero negando, digamos, lo que es la tradición del instrumento y en cierto modo para lo que fue diseñado el instrumento. Entonces, agarran un violín y en vez de agarrar el arco y querer componer algo con el violín, con el arco o haciendo pizzicatos o lo que fuera, que les atrae la idea, pues es como una especie de postura, ¿no? Decir, no, pues eso ya se ha escuchado, entonces, ¿qué pasa si con el arco froto el cuerpo del violín? O le echo plastilina a las cuerdas. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues lo que pasa es que, digo, de repente sale algún genio y dices, ok, pues eso estuvo muy bien. Pero la mayor parte del tiempo el problema es que es como una postura ideológica, no centrada en realmente, yo digo, una incorporación estética, ¿no? O sea, finalmente, si lo que quieres es tocar el violín con un cepillo y le sacas unos sonidos padrísimos y teniendo imaginación, todo el resto todo el resto se dobla, pero parte del problema a veces es cuando no hay una imaginación y entonces
te metes a hacer eso y esos eran sonidos de aire, que estuvieron muy de moda hace unos 10 años. Me dejaste realmente muy divertido esa vez, Ricardo. Que tú te le quedabas viendo al chavo como de que, ¿qué está haciendo este cabrón? O sea, sí, de repente, porque sí, digo eso ya, bueno, ahí lo que pasa es que yo también es el límite de la disciplina, ¿no? Porque dices, bueno, la composición musical puede abarcar 1000 cosas, es muy amplia, pero yo digo, hay ciertos límites donde ya no es composición, es otra cosa, ¿no? Es un sonido sonoro, de un arte sonoro, pero en esos casos, pues lo que pasa es que era muy aburrido el resultado, entonces ahí, pues ahí yo ya no, o sea, ya no puedes. ¿Qué importa la técnica cuando te estás bostezando? Oye, pero y ahí tu reacción, digamos, como maestro o tutor, ¿tú eres de los muy, digamos, rudos o tratas de un poquito? No, yo soy muy, muy nice, la verdad. O sea, no, pues mi postura es, mira, es tu vida, ¿no? O sea. Mira, haz lo que se te dé la gana. O sea, muy buena. No, bueno, pues es que o sea, si alguien está empecinado en que eso quieren hacer es porque lo necesitan, o sea, si de veras están tan metidos, en algún lugar lo necesitan, no sé si es por una cuestión personal, emocional, estética rara, pero pues ahí lo que tratas es de ayudarlos a que expresen esa idea de la mejor manera, o sea, cómo le haces para que se escriba y te dé por lo menos el mejor sonido de aire, ¿no? Entonces, pero pues no puedes tampoco imponerle un valor, ¿no? Porque ya de por sí es tan difícil ser compositor y para que además te estén diciendo. Yo ahí sí digo, no, pues, o sea, yo trato de ayudar y si no se puede, pues ya no, o sea, oye, si pero no puedo, para ese tipo de piezas debe ser muy complicado hacer una partitura, ¿no? O sea, no, hay toda una simbología, o sea, te voy a mostrar en una de esas partituras así ya muy digamos, final del siglo XX y de los últimos 20 años, hay unas partituras de repente con tantas indicaciones de sonidos particulares, ¿no? En vez de tocar el clarinete, le tocas las llaves de cierto modo, con ritmos, o sea, que no los solfea, pero ni el arcángel Gabriel, ¿no? O sea, ritmos complicadísimos que estás viendo la partitura y se te está partiendo la cabeza tratando de contar, ¿no? El quintillo metido en el seisillo y luego con esos ruiditos así, y aparte con microtonos y cosas. Sí, de que ya parece, me imagino, la partitura como una ecuación subatómica. Sí, haz de cuenta, es como eso. Y es esa idea de meterse, o sea, para mí la música que me interesa a mí sale de tiene que tener una referencia con otra música, ¿no? O sea, es una cuestión como del cuerpo casi, ¿no? Pero muchos compositores, digo, hay corrientes muy fuertes en que están más interesados en el sonido como fenómeno que en la música como expresión. Claro. Entonces, ahí es donde sí son como ya posturas completamente distintas, porque a mí el sonido en sí, pues no me interesa tanto, ¿no? O sea, me interesa la música. Oye, digo, debe ser un campo también muy amplio y con diferentes tipos o sea, pues ya la fusión o la utilización de la onda electrónica, ¿tú qué tal te va con eso? O sea, ¿hay cosas que te gustan? Pues sí, hay cosas que me gustan, de repente hay cosas muy, muy lindas, sobre todo a mí me gusta mucho cuando usan así como sonidos que se encuentran y los distorsionan y te meten en estos como lugares raros, ¿no? mentales. La música esa que suena a que es como de película de ciencia ficción, esa ya la he oído demasiado, ¿no? Así muy, muy como abocada a crear estos espacios infinitos con sonidos súper sofisticados. Trino, no le va a gustar lo que le íbamos a enseñar. Oye, te platiqué una vez que tuve la oportunidad de estar en Florencia con Alessandra Rayoneri, que era pareja de Rébora, de Roberto, y me tocó ir a ver a Harold Bott, que era como compañero de Brian Eno, que hacía música ambient. Y le decía yo a Gis que fue en un lugar chiquito, padrísimo, y toda su música era súper, ya sabes, ambient, súper relajante, súper bonita, pero él era un neurótico. Todo el tiempo estaba súper neuras, viendo si le quedaba bien el rollo, y lo veías que estaba sufriendo, y dices,
güey, o sea, prefiero no estar viendo ese cabrón, porque todo lo que está haciendo él físicamente no me pone, no me está dando la sensación de la música que quería proyectar, que es esta onda, ya sabes, muy The Pearl que hizo con Brian Eno, cosas que eran ambient, pacheconas. Sí. Y de repente eso, ahorita me pongo a pensar en John Cale, ¿no? De que decías de la música, que hacía sus discos y la partitura era toda en blanco y no había nada John de Cage, sonido. John John Cage. Cage, perdóname, Sí, John Cage. Sí. ¿Qué pedo con esas ondas, cabrón? No son como gente que se pasan de chorizo para, o sea, ¿o qué pedo? O sea, pues lo que pasa es que son en realidad necesidades de otro tipo. Yo las veo así, no es una necesidad casi como ideológica de romper con algo. Y digo, acuérdate que Cage y toda esa generación era toda la reacción a la Segunda Guerra Mundial, mal que bien, ¿no? Toda la generación esa de los 50, 60 y 70 era, pues, perdieron la fe en todo, ¿no? Porque lo que era la tradición había destruido al mundo. Yo pienso una cosa así. Entonces, la música tomó como un sendero mucho más amnésico, ¿no? De volver a recrear todo y a partir de bases como más o absurdas, filosóficas o hipermatemáticas, pero eso pues después de 20 años se agotó, ¿no? Y ahora las cosas han cambiado mucho. Pero ese rollo es... siempre hay una parte en el arte que es así, ¿no? Como una especie de ruptura, así de ruptura por necesidades generacionales o necesidades internas. Y hay gente de repente que sale con lo que podrían ser unas jaladas, pero que tienen o sea, que tienen poesía. Y mira, te platico por ejemplo, una pintora acá, no me recuerdo ahorita el nombre, pero ella se enteró que iban acababan de cerrar un hospital psiquiátrico y entonces se le ocurrió un homenaje porque había sido un lugar pues, de muchísimo sufrimiento, ¿no? Donde habían internado mucha gente. Entonces, lo que hizo fue que consiguió un equipo de sonido así, pero alucinante, lo metió al hospital que estaba ya abandonado y juntó un montón de gente que había estado ahí, familiares y demás, a que se reunieran como en los jardines allá alrededor. Y del edificio, todo el evento era nada más tocar, creo que tocó la misa en si menor de Bach o el Magnificat, a todo volumen, y se dedicó a filmar a la gente ahí. Y entonces, y la película esa, o sea, es como en cierto modo una jalada, pero es muy conmovedor ver a la gente acordándose de eso, y ahora como la música esa divina, como limpiando ese lugar de todo eso, ¿no? Ándale. Y luego otra cosa así, donde en un hospital también que se abandonó y la llamaron porque se enteraron de ese otro, entonces en ese lo que quiso es llenar el hospital de flores, entonces platicaba que eran como 40 mudanzas llenas de flores, o sea, logísticamente. Entonces, todo el hospital, todos los corredores, todos los cuartos, era inundado de flores nomás para tomarle fotos. Suena muy bien. Sí, entonces, esas cosas, dices, o sea, sí como que no es como el artesanado que uno conoce, ¿no? Pero tiene un gesto poético que es muy, muy bonito, ¿no? Que sí te conmueve de algún modo. Entonces yo digo, ese tipo de cosas, pues, se me hacen rupturas muy interesantes y hay otras rupturas que me dan mucha hueva, como eso de los sonidos de aire, ¿no? O sea, me dieron ganas de oír esa pieza. Pero luego, oye, pero te queremos también sacar jugo, porque luego tú de pronto te acuerdas de alguna cosa y dices, mira, a lo mejor esto te gustaría, Gis. Y me has recomendado 2, 3 ondas muy chidas como de contemporánea, unas en relación con jazz. No, o sea, para que no descuides ahí tu labor de apostolado aquí con sí, claro, de enseñarnos un sendero nuevo. Sí. Oye, se nos está acabando el tiempo, querido Ricardo, y la verdad es que se me vienen miles de cosas a la cabeza, pero la invitación está abierta para que vengas en persona y hagamos un programa, digamos, de todo esto que vas a hacer con Toño y eso en mayo, unas semanas antes, o cuando tengas que venir, lo grabamos y lo pasamos, digamos, para hacerle un poquito de promoción a esto que vale la pena
ver, ¿no? En vivo. Porque esto ya es como que es otra vez el programa de radio, cuando estás con nosotros, pero también queremos enseñarte cómo hacemos televisión. Por ahí escuchas. Son como la nueva versión de Starsky and Hutch, ¿verdad? ¡Exacto! Sí. No, encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. De veras, es un placer verlos y pues estar aquí. Y pues sí, con gusto, cuando ustedes quieran. No, pero sí, qué bueno que sigan con esto. Tenemos por ahí un Zoom pendiente para ver cuestiones de negocios, pero avísanos para tu siguiente visita a Guadalajara para que ahora a ver si sí coincide con Trino, además de Navarrete. Claro, sí, me encantaría, cómo no. Con muchísimo gusto. Y si no, pues lo hacemos aquí en Chapala, hacemos un desayuno acá. Ándale, órale, claro. Un homenaje a Ricardo Son en Chapala, acá, cabrón. Ya se armó el plan. De flores en mi casa. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Qué buena onda. Saludos hasta allá. Gracias, choreros. Oigan más música contemporánea, choreros, Sí. No se queden en lo mismo. No se queden nomás oyendo palomitas de maíz. Gracias a nuestro productor, Gabo Casillas. Gracias también a Guara allá en los controles. Aquí seguimos en La Chora. Despide esto, señor Pelón. No, pues un placer y siempre un gusto estar con el maestro Ricardo Son, que afortunadamente ya lo veo cada que viene. Y maestro, nos vemos muy pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Chao.